La verdad que es una satisfacción el poder predicar de la palabra de Dios y más sobre la grandeza de Dios. Hoy este domingo Dios me ha puesto en mi corazón el que su palabra sea predicada y yo le titulé a este mensaje La grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es Dios para ti? Yo no sé, ¿quién de ustedes viene triste? A ver, levanten la mano el que viene triste. Si venimos tristes vamos a decir, Dios es más grande que mi tristeza. A ver, los que vengan tristes van a repetir eso, Dios es más grande que mi tristeza. ¿Quién tiene problemas económicos o financieros? Les da pena que vean, ¿verdad? Pues vamos a decir, Dios es más grande que mis problemas financieros. Ahí ya escuché más voces que las de tristeza. ¿Quién tiene alguna enfermedad? El que tiene una enfermedad diga, Dios es más grande que mi enfermedad. Y ahora, ¿quién tiene un problema matrimonial o familiar? Vamos a decir, Dios es más grande que mi problema matrimonial y familiar. ¿Por qué les hago repetir esto? Porque Dios, aunque ya conoce y ya sabe el problema de cada quien, Dios desea y anhela que nosotros imploremos a Él, que seamos humildes y reconozcamos en qué momento o qué situación de nuestra vida estamos para que venga ahí Él al rescate. Y hoy precisamente, ahorita fue una porción pequeña lo que leímos, pero ahorita vamos a leer todo el capítulo 11 de Números. Y precisamente el libro se llama Números y vamos a ver los números. Los números aquí en la tierra. La calculadora que se usa aquí en la tierra y la calculadora divina, que es de Dios, como es muy diferente cuando se hace las cuentas humanamente hablando o cuando es Dios el que interviene ahí en ese momento de nuestra vida y viene a cambiarnos totalmente lo que nosotros podemos pensar como seres humanos. Pero vamos a hacer una oración, voy a orar para que sea Dios el que hable a través de mí, Néstor. Si oras para que Dios me... Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Estamos en esta tarde en comunión contigo, sabiendo que tú estás aquí, sabiendo que tú controlas todo, Señor, sabiendo que tú utilizas el corazón de mi hermano Juan Carlos, Señor, que está dispuesto, que es humilde, Señor, que es un corazón que te sirve, Señor, es un corazón que te busca, Padre. Confiamos, Señor, en que tú traes tu palabra a través de él. Te rogamos que tú dirijas su voz, Señor, que dirijas sus palabras, que dirijas sus emociones, Señor, que tú puedas controlar todo su ser, Padre, para que tu mensaje pueda ser hablado a tu iglesia, Señor, y que como tu iglesia nosotros podamos escuchar atentamente, Señor, y hacer los cambios necesarios. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú lo vas a usar con poder. Lo ponemos en tus manos, Señor, úsalo con poder para tu iglesia, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Sí saben ustedes que la grandeza de Dios produce milagros? ¿Sí? ¿Y quién quiere un milagro hoy? Todos, ¿verdad? Todos tenemos un milagro. A lo mejor Dios antes de hacerte el milagro te va a pedir cambios radicales en tu vida y muchas veces no estamos dispuestos nosotros a hacer esos ajustes o cambios. Pero creo que yo estuve orando mucho para que esta tarde salgamos diferentes, salgamos dispuestos a hacer esos cambios que Dios nos pide para que toda la iglesia, visitantes o personas que ya tenemos aquí tiempo, podamos salir convencidos que la grandeza de Dios va a producir un milagro en nuestras vidas. Entonces vamos a abrir ahí en el libro de Números, capítulo 11. Vamos a hacer una cosa, como son 35 versículos, el lado derecho va a empezar con el número 1 y el lado izquierdo va a leer el número 2 y luego ya nos vamos a unir. O lo vamos a hacer un poquito más dinámico. El número 1 lo va a decir el lado derecho, el número 2 el izquierdo, el número 3 lo voy a decir yo y así nos vamos a ir. Pero sí deseo que vayan entendiendo lo que Dios va hablando, porque ahí después va a venir el mensaje de Dios como resultado de esta ecuación de vida, ecuación numérica, pero vamos a ver la mano de Dios. Entonces vamos a empezar con mi lado derecho, va a leer el versículo 1. La palabra de Dios dice así: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos.
Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comer carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. En- Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel.
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. De Kibrot a Taba partió el pueblo de Aserot y se quedó en Aserot. Dios bendiga su palabra. Le vamos a dar un premio a este lado, que fue el que fue más en orden. Fíjense, hermanos, bueno, yo no sé si iban ahorita captando lo que Dios estaba hablando en esta porción de la palabra, pero el pueblo de Israel, Dios lo escogió para liberarlo del pueblo de Egipto, de la esclavitud que tenían. Y en ese caminar que pasaron muchas cosas, Dios puso a Moisés como el líder. Y fíjense, el ejército ahí, si vieron en el versículo 21, dice ahí que era de 600,000 hombres. Imagínense que Dios puso a una persona para que pudiera dirigir a 600,000. Yo creo que es 2 veces la población de aquí de La Paz, más o menos, y nada más puso a una persona y después le puso a Aarón ahí como su ayudante. Pero vemos aquí como este pueblo quejando. En ese caminar que los llevaba a la tierra prometida, se iban quejando, iban pidiendo muchas cosas, inclusive antes de que sucediera este milagro del cual se va a hablar hoy esta mañana. Sucedió que cuando tenían hambre y que no tenían que comer y se estaban quejando ellos, Dios envió maná desde el cielo. En el rocío que caía, en la lluvia que caía, era el maná. Pero ¿qué pasó? Lo que vemos ahorita al principio de la lectura, que se enfadaron ellos. Se enfadaron de estar comiendo maná en la mañana, maná en la tarde y maná en la noche. Y ahora quisieron cambiar de menú. Yo lo veo así, como que quisieron, bueno, ya nos enfadamos de maná, ahora queremos que nos des carne. No sé si vieron que ahí decía que ahora lo que pedían era carne. Fíjense Dios cómo se siente. A veces nosotros estamos en esa situación. Le pedimos a Dios algo y después no lo da y ese milagro no lo vemos. Aunque fue un milagro de Dios, que fue una manera en que Dios nos bendijo, nos olvidamos de eso. Yo no sé quién de ustedes en la mañana cuando se levanta, en la mañana da gracias a Dios porque puede abrir los ojos y puede ver la luz de un nuevo día. Muchas veces lo vemos tan cotidiano que nos levantamos cada día y ya ni gracias damos. Igual la comida, ya lo vemos tan cotidiano el tener que comer, que no damos gracias a Dios porque tenemos alimento en nuestra mesa. Y a veces cuando leemos estas porciones de la palabra de Dios decimos, mira qué caprichudos o qué confianzudos este pueblo, o que nada más estaba quejando, pero realmente nosotros estamos a veces en esa situación, que aun cuando estamos recibiendo de Dios por medio de su grandeza una bendición, después ya no se nos hace que es bendición y queremos otra. Tampoco es de que nosotros estemos viviendo bajo la bendición del pasado, sino Dios es un Dios de bendición y Dios es un Dios de multiplicación, que Él siempre va a estar bendiciendo a sus hijos, pero tiene que Él ver obediencia en nosotros, que es lo que a veces en el pueblo de Israel no se estaba viendo, esa obediencia que es la que Dios quería. Entonces ahí vemos cómo aún que estaban en libertad, estaban añorando ellos lo que tenían antes. Inclusive ahí en el versículo 5, para que no vayan a cerrar su Biblia, dice en el versículo 5, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Cuando dice de balde es que era gratis, que se los daban. Dice de los pepinos, los melones, los puerros. ¿Sí saben qué es un puerro? Es un cruce de puerco con perro. No es cierto eso, ¿eh? Puerros, las cebollas y los ajos. Fíjense, ¿sí habían escuchado en la Biblia pepinos, melones y todo eso? Fíjense, ellos estaban añorando, aunque estaban en esclavitud, estaban añorando lo que comían antes. Entonces aquí vemos que no había confianza, no había fe en Dios de saber que Dios los llevaba para algo especial, para algo divino, para algo grandioso, que era de poder llegar a una tierra en donde dice ahí que fluía leche y miel, o sea, lo mejor que pudo haber. Pero en ese caminar, como ellos se iban guiando por la circunstancia, ¿cuántas veces nosotros nuestra vida la regimos bajo la circunstancia? Si estoy enfermo, no tengo ganas de hablarle a nadie, no tengo ganas de alabar a Dios. Si estoy bien, sí, hago lo que Dios me pide. Estamos viviendo bajo circunstancia. Y Dios dice que no vivas bajo circunstancia. Tú vives bajo el amor de Dios y bajo la fe en Dios y bajo la grandeza de Dios. Tenemos que reconocer siempre que nosotros estamos conociendo o que queremos conocer a los que todavía no conocen a un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que creó los cielos y la tierra,
Yo no sé si se han puesto a ver un día en la noche, ver todas las estrellas, toda la grandeza que es Dios. Nuestro problema no es nada con la grandeza de Dios. Entonces tenemos que ver más la grandeza de Dios que lo que podemos decir, que nuestro problema que tenemos ahorita es grande. Porque si nosotros se lo entregamos a Dios, Dios lo deshace. Pero tenemos que estar convencidos de eso, tenemos que creerle a Dios, algo que el pueblo de Israel no estaba haciendo, no le estaba creyendo a Dios. Inclusive ellos llevaron a poner en duda lo que Dios hacía con Moisés. Dice ahí, fíjense en el versículo 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Dice, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Imagínense la carga que sentía Moisés de saber que 600,000 personas se estaban quejando porque comían, fíjense, hasta dicen la manera que se preparaban el maná, hasta tortas se hacían, dicen el 8, el pueblo se esparcía y lo recogía el maná y lo molía en molinos, lo mojaba en morteros, lo cocía en calderas y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, aunque era rico, me imagino, pero estaban enfadados de lo mismo. ¿Cuántas veces nos enfadamos nosotros a veces de venir a escuchar de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te puedes enfadar de leer la Biblia? Tal vez vas a decir, no me enfado, pero ahora mi pregunta es, ¿por qué no la lees? ¿Por qué no la lees todos los días? Si sabes tú que es un alimento que te va a servir para enfrentarte a las cosas que están en el caminar diario, en las tentaciones, en las pruebas, que Dios las permite, pero las permite con un propósito, para que nosotros maduremos, para que nosotros nos podamos fortalecer en el Señor. Algo que el pueblo de Israel, por lo que se ve aquí, no lo estaba haciendo. Dice ahí también, dice ahí que Moisés estaba recibiendo mucho la carga y habló con Dios y le dijo, es demasiada la carga para mí. Entonces Dios le dice que reuniera a 70 ancianos de ahí, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? Pues también avienta todo esto hacia otras personas, no nada más a mí. Es como ahorita que iba a predicar, yo que hubiera dicho, no, pues que me ayuden a predicar unas 7 personas de las que están aquí. Muchas veces cuando Dios te ordena algo, a ti, hazlo. Él es el que te va a respaldar. No pienses en que alguien te ayude, porque si Dios te dice, a ti es al que quiero, tú lo tienes que hacer sin titubeo, sin miedo, porque Dios es el que te va a fortalecer, pero necesitamos creerlo. Eso es lo que nos hace falta en estos tiempos, de poder creerle a Dios, de poder creer en Dios, de creer en su grandeza y saber que nos quiere llevar a dimensiones divinas, no dimensiones pequeñas, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien y las hace en grande. Y así mismo Dios quiere que nosotros cuando sirvamos a Dios, lo hagamos en grande y lo hagamos bien. Tiene que ser mutuo. Dios hace su parte y ahora nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjense ahí lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Dice ahí en el versículo 18, dice, pero al pueblo dirás, le decía Dios a Moisés, santificaos para que mañana comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Fíjense lo que pide Dios antes de que tú puedas ver la bendición o el milagro de Dios. Santificaos, dice, para que mañana ellos pedían carne. Y Dios les dijo, bueno, van a tener carne, pero primero le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que se santificaran, que se apartaran del pecado, que no hubiera pecado en sus vidas. ¿Cuánto pecado hay en nuestra vida? ¿Cuánta infidelidad a Dios hay ahorita en este momento? Nosotros queremos recibir milagros, queremos recibir bendiciones, queremos recibir el favor de Dios, la unción de Dios, el poder, pero ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con respecto a Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tanto le sirvo? ¿Qué tanto le amo? En la palabra de Dios dice que le amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Realmente hacemos eso? ¿Realmente podemos ver la grandeza de Dios, que Él se merece eso y más, que lo ames con todo tu corazón y que lo sirvas también? Que nosotros podamos ser de influencia para la gente que está a nuestro alrededor, que nosotros podamos ir más allá de lo que a lo mejor hasta ahorita hemos conocido de Dios. Para conocer a Dios nos queda bastante tiempo para saber realmente quién es Dios,
cuál es su grandeza. Pero tenemos que empezar a ponernos en la brecha, ponernos en el camino en el que Dios quiere y que te ha escogido a ti para un plan maravilloso, para un propósito grande. Ahorita, cuando íbamos a empezar y que vi poca gente, saben, aún en los nervios que me da, yo siempre le pido a Dios que donde esté yo al frente, quiero ver un lugar lleno en el que uno pueda expresar lo que Dios está haciendo en la vida de uno y más que todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque si hablamos de un Dios de milagros, de la grandeza de Dios, tenemos que ver evidencias de que yo creo que Dios es grande, que Dios es poderoso. Y esas evidencias es la que Dios quería o le quería transmitir a Moisés para que él le pudiera transmitir al pueblo de Israel. El Señor confiaba en Moisés y él quería también que Moisés le creyera a Dios. Y aún sin embargo, los comentarios, los gritos de que tenían ganas de carne, eso desvió un poquito a Moisés de poder tener confianza en Dios. Porque hasta dice ahí en el versículo 13, en signo de interrogación, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Decía Moisés. Si hubiera confiado en ese momento Moisés en Dios, no tenía por qué haber hecho esa pregunta, que de dónde iba a conseguir la carne. Porque él iba a estar seguro que si Dios le estaba mandando algo, Dios iba a proveer. ¿Tú estás seguro que Dios te va a proveer día con día? Ahorita con tanto problema financiero, problema económico, nos entra la duda a veces, ¿verdad? De decir, no voy a poder pagar lo que necesito pagar. Pero Dios quiere ver que tú veas su grandeza a través de esa fe y esa confianza. Que si uno hace el trabajo que tiene que hacer, Dios te va a proveer. Y más si tú amas a Dios, si tú le sirves a Dios, Dios es el que se va a encargar de lo demás. Tú haz lo que te corresponde porque Dios se va a encargar de lo demás. Y fíjense la bendición que Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, cuando dice ahí que se santifiquen, porque mañana van a comer carne. En el versículo 19 dice, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. De ese Dios es el que les estoy hablando ahora. No es un Dios que te da de poquito en poquito. Es un Dios que si tú confías, te da en sobreabundancia. Pero necesitamos creerlo. Fíjense, pensando en que la bendición a lo mejor de la carne han de haber dicho, a mí con que me den un poquito de carne, pero quiero olvidar el sabor del maná. Quiero que me den poquito. Pero Dios le dice a Moisés, y no van a comer un día, no van a comer 2, no van a comer 3, no van a comer ni 20 días, sino que un mes entero, dice, hasta que os salga por las narices. Imagínense, yo creo que también van a decir ellos, ya nos cansamos de carne en la mañana, carne en la tarde y carne en la noche. ¿A quién le ha pasado eso? Que le salga la comida por las narices, a los que son comelones. ¿A nadie le ha pasado eso? Fíjese, y luego dice, y la aborrezcáis, o sea, tanto iba a dar el Señor como diciendo el Señor, bueno, tanto quieren carne, pues ahora les voy a dar hasta que se harten, hasta que coman carne que les salga por las narices. Pero que aquí vemos una vez la mano de Dios. ¿Sí recuerdan la multiplicación que hizo Dios de los panes y los peces? ¿Cuántas personas alimentó el Señor? Dice ahí 5,000 personas. ¿Cuántos panes eran? Eran 5 panes y 2 peces. Si nos vamos a las matemáticas, que aquí hay un profesor de matemáticas, 5 más 2, ¿qué es? 7. Y Dios hizo de esa suma, 5 más 2, hizo más de 5,000, porque dice ahí que sobró. Entonces estamos hablando de un Dios de multiplicación. Por eso les dije al principio que las calculadoras o las computadoras que están aquí no son las mismas que Dios tiene. Allá son de dimensiones divinas, que se multiplica de sobreabundancia. Y fíjense, y si sobró, no crean que van a decir, es porque Dios le calculó mal. Sino aquí hay una muestra de que Dios te da hasta que te sacies. Pero necesitamos entrar en los caminos de Dios. Necesitamos entrar en una vida diferente, en una vida de cambio. Una vida que realmente sea producida por la grandeza de Dios. ¿A poco no se oye bien? Y mi deseo es de que no salgamos motivados a veces por una palabra que da una persona, sino que salgamos motivados porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que te produce, que muestre siempre una cara alegre y estar conforme con lo que Dios te da. Si Dios nos tiene como nos tiene, es porque dentro de sus propósitos está el tenernos así. Claro, si estás obedeciendo a Dios, si estás sirviéndole de verdad. Pero a veces nosotros nos lamentamos deseando lo que queremos y quejándonos, y como no tenemos lo que queremos, vivimos una vida amargada, una vida de tristeza.
Y Dios no desea eso, Él no quiere eso de sus hijos. Él quiere que con lo que tengamos podamos alegrarnos, podamos confiar en el Señor y podamos sonreír. Sonreír, ¿qué es lo que nos hace falta ahorita en este mundo con tanta maldad que hay? A veces ya perdemos el sonreír. ¿Por qué? Porque decimos, no, ¿cómo vamos a sonreír? Tanto bache que hay en la ciudad. ¿Y por qué no arreglan las calles tan pronto? Y si no las arreglan, ¿que por qué no las arreglan? ¿A poco no siempre estamos en ese caminar? Por eso gocémonos, celebremos a Dios, estemos perseverando en la oración y en la alabanza a nuestro Dios. ¿Quién en el día siempre ora y alaba al Señor? A ver, de los que están aquí, que en el día estén alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Saben que cuando uno se despierta desde la mañana y estás todo el día haciendo eso, de otra manera vives la vida? Los problemas te pueden llegar, pero te rebotan. ¿Por qué? Porque hay una bendición interna que es la grandeza de Dios, lo que tiene que ver. Y ahorita vamos a ver cómo ahí todavía el pueblo de Israel no había visto en carne propia esa bendición. Ahorita nada más Jesús le estaba dando la recomendación a Moisés, pero Moisés estaba titubeante, estaba dudando. ¿Por qué? Porque era demasiado la gente que lo estaba acosando y diciéndole, ya nos enfadamos, ¿para qué nos sacaste de esclavitud de Egipto? Si ya nos enfadó estar comiendo lo mismo, ahora queremos carne. Ahí no habla que querían tortillitas de harina ni nada para hacerse unos taquitos. Ellos lo que querían era carne. Y ahorita vamos a ver cómo Dios multiplicó y de dónde vino esa bendición. Ahí en el versículo 21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Es lo que estamos hablando ahorita de la gente que tenía en el ejército Moisés. Y tú dices, fíjense, todavía no creyendo, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero y con signos de exclamación. Y ahí habla de que había incredulidad en Moisés. Como diciendo, ¿a poco sí? ¿A poco vas a alimentar a tanta gente y todavía un mes? Imagínense cuánta carne tenía que ser para alimentar a 600,000 personas. Y luego él empieza como a cuestionar, dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Como que le quería empezar a ayudar a Dios, Moisés. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos. Le queremos ayudar a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin pedir primero su voluntad, sin pedir primero su dirección. Queremos hacer las cosas a como a mí me conviene, a como yo quiero, pero no. Tenemos que mostrar humildad y ser dirigidos completamente por Dios. Aún en las decisiones que tomamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que saber que sin Dios no podemos tener dirección. Porque el humano siempre fallamos, nosotros siempre fallamos como humanos, pero si nosotros ponemos nuestra dificultad, nuestro problema en las manos de Dios, Él es el que se encarga de poner el orden. ¿Sí saben que un milagro es poner orden donde hay desorden, pero divinamente? Yo no sé qué tanto orden hay en tu vida ahora. ¿Sientes una vida que está realmente consagrada al Señor? Una vida que está sirviendo al Señor, que lo amas por sobre todas las cosas. Porque si hay desorden, yo creo que esta mañana tenemos que salir con una vida ordenada, en la que nosotros tenemos que reconocer que nuestra prioridad tiene que ser Dios. Nuestra prioridad no tiene que ser lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Porque cuando tu prioridad es Dios, todos tus anhelos son los anhelos de Dios. Y así es como realmente vamos a vivir una vida diferente y una vida con propósito. Y fíjense, con tanta pregunta que le hacía Moisés a Dios, queriéndole ayudar, el 23, pongan atención en lo que dice ahí, dice, entonces Jehová respondió a Moisés. Yo creo que Dios estaba escuchando a Moisés todo lo que le estaba diciendo, y luego dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Fíjense el desafío que le estaba haciendo ahí Dios a Moisés. Y también en la pregunta, ¿acaso crees que se ha cortado la mano de Jehová? Esa pregunta es, creo yo, que es como diciéndole a Dios, ¿acaso crees que mi poder está limitado? ¿Acaso crees que mi poder se ha disminuido? ¿Tú has creído eso? Que a veces uno dice, ¿dónde está Dios? Tanto problema que tengo y yo no veo la mano de Dios. Dios te puede contestar eso también a ti. ¿Acaso crees que mi poder se ha limitado? ¿Acaso crees que mi poder se ha disminuido? Le dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y esa promesa también es para nosotros. Vamos a ver la promesa cumplida por Dios, pero tenemos que avanzar.
avanzar tomados de la mano de Dios, para que nosotros podamos ver esa grandeza y exclamarla y decirla y hablarla, pero cuando uno ya tiene vivencia propia. Porque es muy fácil decir, Dios es grande, Dios es poderoso, pero cuando yo estoy en ese problema, disminuyó. Pero no porque haya disminuido el poder de Dios, sino porque yo lo hablaba nada más por lo que yo he oído, no por lo que yo he vivido. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, a experimentar el poder y la grandeza de Dios para llegar a cosas grandes y maravillosas. Después vemos ahí cómo dice ahí, salió Moisés, fue dispuesto a hablar esas palabras al pueblo, dice, y reunió a los 70 varones, los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Fíjense lo que hace Dios. Dice ahí que Jehová descendió, bajó, pero fíjense el privilegio que tenemos nosotros, que nosotros en el momento que creemos en Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, desciende y está con nosotros en todo momento. ¿Lo estás experimentando eso? ¿Estás experimentando que Dios mismo, que su Espíritu está dentro de ti? ¿Lo estás viendo en tu problema económico? ¿Lo estás viendo en tu problema familiar? ¿Lo estás viendo en tu enfermedad? Dios desea que lo veamos, que veamos la grandeza de Dios, más poderosa que cualquier de las cosas que nos puede impedir el amar a Dios y el servir a nuestro Dios. Y luego dice ahí que vinieron a profetizar, o sea, empezaron a hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos provoca, nos lleva a hablar de la grandeza de Dios. ¿Tú lo haces? Empecemos a ejercer ese trabajo con nuestra manera de vivir. La mejor adoración a Dios es nuestro estilo de vida. ¿Cómo vives? ¿Tu misma vida es una adoración a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere. También quiere que le alabes cantando, pero en sí más quiere tu vida. Ese es el propósito de Dios, que tu vida, que tu estilo de vida sea una adoración a Dios completamente y plena, para que nosotros podamos ver esa grandeza, esa majestuosidad que tiene nuestro Dios, que es lo que van a ver ahorita el pueblo de Israel. Dice ahí que cuando Moisés, en el versículo 30, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, dice, y viene un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dice, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Fíjense ahí donde dice en el 30, en el 31 dice, y un viento de Jehová vino y trajo codornices. ¿A quién le gustaría que ese viento le llegara a su vida? Que ese viento de bendición llegara. Y fíjense lo que dice ahí, cuántas codornices eran. Dice que todo el día y toda la noche estuvieron recogiendo. Dice, al menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Dice ahí, entonces el pueblo, dice, dejó en su campamento, un día, fíjense, lo que recogieron es lo que fue un día de camino. Imagínense nosotros caminando, no sé a dónde llegaremos en un día de camino. Pues hasta donde lleguemos, ahí estaba lleno de codornices. Sacando los cálculos, me puse a ver en otros libros a lo que dice ahí, y más o menos eran casi como 3 kilómetros lleno de codornices y 1 metro de altura. Imagínense cuántas codornices eran. Yo creo que ni podían caminar. ¿Quieran ustedes que desearían tanta carne y que hubiera así? Pero aquí estamos hablando, Dios lo mostró en un animal que Él creó, pero Dios te quiere decir que así Él te puede bendecir. Que llegue ese viento fuerte que dice ahí de Jehová, no un viento normal, sino que un viento hecho por Dios. Y ese viento puede llegar a tu vida, pero necesitamos nosotros reconocer que somos pecadores, pero reconocer también que Cristo murió por nosotros y que esa bendición, ese Dios, esa grandeza, esa clase de milagros puede caer en nuestra vida. Pero tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir que Dios nos pide que nos santifiquemos,
que entremos en ese proceso de santidad. Dios no nos va a dar nada más por dar. Dios todo lo que da, aún la sanidad, aún ese problema, esa solución que te haga, lo hace con propósito. Con el propósito de que nosotros veamos su grandeza y que nosotros podamos, lo que recibimos, podamos compartirlo a la gente. Que eso es lo que Dios deseaba del pueblo de Israel al entregarle eso. Y si vemos la Biblia, vemos tantos milagros que Dios hizo, pero los hizo con un propósito. Pero tristemente a veces esos milagros se opacaron. ¿Por qué? Porque hay una ceguera, hasta una ceguera de milagros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Vemos realmente los milagros que son hechos por Dios? ¿O lo puedes ver porque así era el destino? Eso es lo que me tocaba a mí. ¿O es la suerte lo que hizo que yo no muriera aún en una enfermedad de muerte? Pero quiero decirles esta mañana que ese Dios milagroso, esa grandeza de Dios que se presentó con el pueblo de Israel, es lo que puede suceder en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos creerle a Dios, porque debemos de creer que Dios es un Dios de multiplicación. Un hijo de Dios no tiene que saber restar, un hijo de Dios tiene que saber multiplicar, porque Dios es un Dios de multiplicación y nosotros no tenemos. Nosotros no perdemos nada, reemplazamos las cosas. Todo lo que aparentemente puede ser que tú lo estás perdiendo, Dios te da otra cosa. Reemplaza. Lo que dejas de tener te lo reemplaza por algo mejor. Pero necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir en compromiso eterno con nuestro Dios. Yo no sé cómo hoy en la mañana que llegaste, no sé qué tantos problemas puedes tener. O inclusive puedes aparentar que no tienes un problema. Pero si tú no has experimentado la grandeza de Dios, para mí, para Dios es un problema. Porque necesitamos experimentar eso. Necesitamos experimentar cómo Dios puede llegar a nuestra vida con ese viento fuerte. Puede ver la multiplicación de la bendición, pero necesitamos de ir más allá de lo que a lo mejor hasta ahorita sabemos de Dios. Tenemos que reconocerlo a Él. Tenemos que saber que Él va a multiplicar, que Él nos va a dar más a lo mejor de lo que nosotros necesitamos, pero siempre y cuando nosotros también le demos más a Él. Pero a veces nosotros no queremos darle nada, pero sí queremos que nos dé. O a veces preguntamos, ¿y por qué a mí? Y Dios te va a decir, ¿y por qué no? Dios permite tantas cosas que nos sucedan en nuestra vida, pero Él quiere para que te levantes, para que te esfuerces y seas valiente. Así como Dios le decía a Josué, eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Lo que Dios mantuvo a Moisés también es la fortaleza. Porque fíjense, Moisés, aunque recorrió todo ese tiempo con el pueblo de Israel, mas sin embargo él no tuvo el privilegio de poder entrar en la tierra prometida. Él no pudo ver ese fruto que había en ese lugar especial que Dios había preparado. Pero más sin embargo, Moisés mostró fidelidad. Y nosotros a veces cuando Dios no nos da lo que queremos, ¿qué hacemos? Le damos la espalda a Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Si Dios no me contesta. Dios te va a contestar en su tiempo. Porque los tiempos son de Dios, los tiempos no son de nosotros. Nosotros queremos que todo suceda cuando yo quiero o cuando yo lo necesito. Pero Dios te dice no. Fíjense, y más sin embargo, aún en la fidelidad de este pueblo, Dios mostró fidelidad. Pero creo que esa fidelidad fue más bien por la obediencia de Moisés. Porque sabía que Moisés, aún que era una responsabilidad bien grande estar al frente de 600,000 personas, Moisés nunca tiró la toalla. Él siempre estuvo caminando con el Señor. Y qué bonito la relación que había entre Dios y Moisés, que platicaban y luego iba, él servía de portavoz para ir con el pueblo. ¿No te gustaría tener esa experiencia de que Dios te hable y que tú escuches claramente su voz? Cuando uno no escucha claramente la voz de Dios es porque todavía hay pecado en nuestra vida, y el pecado es el que no nos deja escuchar bien la voz de Dios. La invitación de Dios para esta tarde es eso, que podamos quitar nosotros, no añorar como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba añorando, aunque estaba en esclavitud, estaba añorando lo que tenía ahí, porque todavía no reconocía la grandeza de Dios. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, es cuando empezamos a ver su bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos lleve a estas dimensiones divinas que podemos ver o que pudimos ver en esta historia, que espero que no sea una historia más. Que no te quede en tu vida o en tu mente como algo que escuchaste, sino algo que penetró en tu corazón, y ver
que así como Dios le dio la bendición al pueblo de Israel de darles en sobreabundancia alimentación, también eso es lo que necesita tu corazón. Yo sé que tu corazón necesita lo que mi corazón necesita. Necesitamos ver esa grandeza de Dios, ver lo grande que es Dios y olvidarnos de nuestro problema, de nuestra situación. Y yo sé que los que estamos aquí venimos dispuestos a que Dios empiece a obrar. Pero lo único que quiero pedirte esta mañana y lo único que quiere pedirte Dios es que seas humilde y sincero y que le digas: Señor, yo hasta ahorita no he visto tu grandeza, yo deseo ver tu grandeza, quiero palparla, así como el pueblo de Israel lo vio aún en su infidelidad. Quiero verla, quiero sentirla, quiero experimentarla, quiero ver tu manifestación en mi enfermedad, en mi problema familiar, en mi matrimonio, en mi problema económico. Quiero ver tu grandeza. Pero Dios te dice: quiero ver fidelidad de ti, quiero ver compromiso, quiero ver santidad, quiero ver que aborrezcas el pecado. No que aborrezcas al pecador, sino que aborrezcas el pecado. Jesús te dice: yo morí por ti, morí por ti en esa cruz, sufrí, la sangre se derramó por ti y por mí. Y si Dios está tocando en tu corazón, ponte de pie y dile: Señor, desde ahora yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero vivir en santidad, yo quiero ver tu grandeza. A lo mejor tienes mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero a Dios no le interesa el tiempo que tengas, sino qué tanto lo sirves, qué tanto lo amas, qué tanto has estado dispuesto a dejar por Él. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios quiere. O tal vez tú a lo mejor es la primera vez que estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios y también Dios quiere tu vida. Para Dios tú eres especial. Si quieres empezar a experimentar su grandeza también, la invitación viene de Dios, la invitación no es mía, viene de Dios. Porque Dios quiere ver que su grandeza se está expandiendo aquí a este lugar de 4 paredes, que nosotros tenemos que salir y decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ese milagro tan grande es eso, cuando uno viene al arrepentimiento, cuando vienes al reconocimiento de que Jesús murió por ti y que tiene un propósito especial para tu vida. Si en estos momentos tú tienes de los problemas que dije al principio, ponte de pie, aún que tú no estás creyendo ahorita en Dios, pero vamos a hacer una oración por ti. Pero también si tú estás reconociendo que tú hasta ahorita no has experimentado permanentemente la grandeza de Dios, ponte de pie, porque saben que eso nos ha hecho falta como hijos de Dios, que creemos que la grandeza de Dios nada más es esporádicamente o a veces, pero no. La grandeza de Dios siempre tienes que estarla experimentando, para que cuando te llegue el momento difícil, esa grandeza opaque a tu problema, opaque tu soledad. Yo no sé si te sientes solo o te sientes sola ahorita, pero Dios te dice: no te sientas solo y sola, yo estoy contigo. También, si ahorita no tienes para pagar lo que necesitas, Dios te dice: yo voy a suplir, pero necesito que te comprometas. Si tu matrimonio ahorita se está destruyendo, no permitas que el enemigo lo destruya. Ve la grandeza de Dios. Dios tiene algo muy bonito para tu matrimonio. Dios quiere que ese matrimonio crezca en amor. Si ya no hay amor, no te preocupes, Dios lo va a producir otra vez. Dios va a darte amor para tu pareja. Dios es grande y esa grandeza la tenemos que ver. Y Dios está haciendo la invitación. Si tú estás creyendo que Dios es el que te invita, ponte de pie, porque yo estoy seguro que cosas grandes Dios va a hacer en tu vida, que hoy, desde hoy, vas a ver la gloria de Dios y vas a experimentar cosas grandes y maravillosas que tú todavía no conoces y no conozco yo. Pero cuando reconocemos que estamos mal delante de Dios y humildemente postramos nuestras rodillas y nos ponemos de pie, Dios es grande para suplir tu necesidad y para darte paz en tu corazón. Señor que estás en los cielos, quiero darte las gracias, Padre, porque una vez más, Padre, puedo experimentar tu grandeza. Yo tengo anhelos y deseos que tú ya los conoces, bendito Señor, y quiero ponerlo en tus manos. Quiero poner en tus manos todas las personas, aunque no se hayan puesto de pie. Tú conoces su situación, conoces lo que están pensando ahorita.
y quiero ponerlas en tus manos, Señor, y quiero pedirte que sanes su necesidad, Padre, que ellos puedan sentir una sanidad espiritual hoy este día, que ellos puedan brincar de gozo y alabar y bendecir tu nombre, perseverar en la oración y perseverar en tu alabanza, y verán cosas grandes y ocultas que hasta ahorita no hemos conocido, Señor, y quiero ponerlos en tus manos, Señor. Ven a refrescar sus vidas. A lo mejor no es necesario que te lo diga porque tú lo vas a hacer, pero en estos momentos tú me estás produciendo tu Espíritu Santo a que diga eso, y por eso quiero darte las gracias, Señor, porque estamos recibiendo tu poder y tu unción para que esta palabra vaya directo a cada corazón y a cada mente, y esta palabra venga a transformar vidas, venga a hacer cambios radicales, cambios que a lo mejor no estábamos dispuestos a hacer, pero ahorita con tu mensaje y con tu palabra, Señor, decimos, sí, Señor, yo quiero ser transformado por ti, y por eso quiero poner en tus manos a todas estas personas que están aquí, y que salgamos con una mentalidad diferente y con un corazón diferente, un corazón dispuesto a amarte por sobre todas las cosas. Gracias te damos por todo en el nombre de tu precioso Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Entonces